Hola, estimados hermanos, buenos días para todos ustedes. Continuamos entonces con nuestro tema en torno a la educación que el Señor nos quiere dejar de tal forma, ¿sí?, que nosotros asimilemos esas enseñanzas, ¿sí?, y que volvamos como consecuencia a acercarnos a esa imagen y semejanza que Él nos dio cuando la creación del mundo, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a tratar en esta mañana el tema de sin discriminación de algo. ¿Sí? Y vamos a ver el Mateo 15, 21 al 28. Eso es un pasaje supremamente conocido, ¿cierto? Dice que Jesús había ido a la región de Tiro y de Sidón, o sea, eso es la parte occidental de la región cananea, ¿sí? Dos puertos sobre el mar Mediterráneo, que era Tiro y Sidón, eran unas poblaciones paganas, porque pues, siendo puertos ahí todos los días y a todo instante va llegando naves con gente de otros lugares, gentes extranjeros, ¿sí? Y todo eso daba pues una mistura, una mezcla, ¿sí?, de caracteres, de situaciones bien complicadas, ¿sí? Entonces dice que dado que había unas situaciones tan complicadas después de la ejecución que Herodes había hecho de Juan el Bautista, eh, entonces la situación era bien tensionante, ¿sí? Por otro lado, los judíos nunca estuvieron de parte de los fenicios, o sea, de esos occidentales, Tiro, Sidón, habían problemas entre ellos. Los de ciudades no querían a los de los campos y los de los campos tampoco querían a los de la ciudad. Así nos la hemos pasado, ¿sí? En estos momentos también. Todavía eso subsiste, ¿no? La lucha fría entre los campesinos contra los de la ciudad, ¿sí? Inclusive a nivel de iglesias, ¿sí? Las iglesias de la ciudad y las iglesias del campo. Y nosotros estamos como por ahí cerquita, ¿no? Frente a las iglesias de nuestra misma comunidad de allá en lo alto de Caldono, Cauca. Y entonces dice la palabra que había una mujer, bueno, Jesús entonces al llegar y contemplar pues todo ese tipo de cosas, de diferencias, de choques entre razas diferentes, ¿sí? Él llegó hasta allí. Preguntémonos por qué había ido Jesús allá a sabiendas de todas esas cosas. Y él llegó sigilosamente, cuidándose pues de no ser visto, para no generar pues todo este tipo de discordias. Y entró en una casa y hasta esa casa llegó una de las mujeres de ahí, de locales, una sirofenicia, ¿sí? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, decía, pero lo decía a voz alta, gritando. Mi hija está gravemente enferma, ¿sí?, y atormentada por un demonio, ¿sí? Pero Jesús dice la palabra que no le respondió palabra alguna, y entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Maestro, quitémonos las de encima, háganle lo que ella vio, pero quitémonos esa vieja que está gritando de esa manera, ya nos tiene ya fastidiados. Y él respondiéndole, pues de un tono más o menos sarcástico, le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, ayúdeme. Respondiendo Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces respondiéndole Jesús le dijo, perdón, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso desarmó por completo a Jesús, ¿sí? Entonces Jesús respondió diciéndole: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora, ¿sí? El carácter de Dios está presente en cada paso que dio Jesús y que quiere que nosotros lo asimilemos, ¿sí? Acuérdense que el otro día estuvimos hablando acerca de la educación de carácter, no educación de conducta, que nosotros los padres con nuestros hijos debemos inculcarles esa parte, es de formarlos de carácter y no por conducta, ¿sí? Entonces,
Jesús había llegado a Tiro y a Sidón, esos puertos pequeños en el mar Mediterráneo, ¿sí? Y todas esas luchas pues había desencadenado pues grandes situaciones. Estas luchas son constantes, están vigentes hoy en día, ¿sí? Y vemos que la señora que había llegado ahí tenía en su mente una fijación. Ese que llegó allí, ese es el Hijo de Dios, ¿sí? Ese es el Hijo de Dios. Ella tenía esa convicción, tenía esa sapiencia de que ese era el Hijo de Dios y que por tanto allí estaba su solución, allí estaba el remedio que ella necesitaba, ¿sí? Entonces, la insistencia de la mujer ya fastidiaba a los discípulos y había que quitársela de medio, ¿sí? Había una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que Jesús, a pesar de que le habló de una manera sarcástica, no la despidió, ¿sí? Ni tampoco él se fue de ese lugar. Él sabía a qué había ido allí, a ese lugar donde había tanta controversia, ¿sí? ¿Qué hacía Jesús en ese sitio? ¿Sí? En un sitio diferente a Galilea. Ay, la controversia de los que estamos dentro y los que están afuera. Esa frasecita, ¿sí? Es tan antigua como la misma historia del hombre, ¿sí? Cuando nosotros asumimos quiénes estamos por dentro y quiénes están por fuera, nosotros estamos diciendo tácitamente, ¿sí?, que dejamos de ser la iglesia convocada por Jesús, los llamados de Jesucristo, ¿cierto? Y nos convertimos entonces en una secta que se jacta de ser el lugar donde se congregan solamente los salvos, ¿sí? Y más de una persona tiene esa idea de que nosotros los creyentes estamos, o sea, con esa seguridad de que solamente nosotros somos los salvos. O sea, siente que hay una discriminación entre los unos y los otros. El Evangelio es contundente, muy claro. Nada nos hace más merecedores de la gracia. Solamente la fe en Jesús es la que nos salva. Y eso lo tenía muy claro Jesús, ¿cierto? Y por eso no la despidió, no la echó, ¿cierto? Los discípulos menos iban a hacer eso, pero sí querían pues quitársela ya de encima, ¿sí? Ya Jesús estaba indicando de paso, ¿sí?, que había venido a un pueblo, ¿sí?, que hacía parte de las ovejas perdidas y del cual se ocupara el apóstol Pablo poco más adelante, ¿sí? Ya estaba montado entonces el ministerio de la iglesia, ¿sí?, con estas actitudes. Jesús no increpó la costumbre, ¿cierto? Jesús no le increpó la costumbre regional, ¿cierto? Y fíjense que él habla acerca de los perros. El tema de la conversación con la mujer sirofenicia es la de los perros, ¿sí? Los judíos no querían tener sus perros como mascotas, para ellos no les era, ¿sí? Entonces por eso él lo utilizó ella. Y ella dice, pero aún los perrillos, ¿cierto?, comen de las migajas, de lo que cae al suelo. No importa lo que sea, pero yo necesito es la ayuda, necesito es que me ayude a resolver este problema que tengo con mi hija, ¿sí? Lo que tenga que hacer, su humildad, su insistencia, ¿sí?, ante el Señor, ¿cierto? Entonces, mire que esa respuesta de la mujer sirofenicia, eso le llegó hasta el fondo del alma a Dios, a Jesús mismo, ¿cierto? Había calado hasta el mismo fondo, ¿cierto?, de Jesús, ¿sí? Y puso de relieve la fe, ¿sí? Entonces, esto movió a Jesús, ¿cierto? Y le hizo el milagro, ¿cierto? Tanto que él hizo reconocimiento ante todos los que están ahí de la fe que esta mujer tenía, ¿cierto? Y Jesús había sido llamado precisamente por esa fe. No lo habían llamado alguna persona, lo llamó pues su instinto natural, divino, ¿cierto? Su omnisciencia, ¿sí? Y que tenía que estar allí para atender el clamor de esta señora. ¿Qué nos enseña esto? ¿Sí? Que nosotros sabemos quién es la fuente de la salvación, dónde encontrar ese oportuno socorro, ¿sí? Debemos entonces tener esa entereza, esa firmencia, contundencia, insistencia, regularidad para ir a la fuente precisa, y esa es
Jesucristo. Nosotros no tenemos que ir a donde el tegua, donde el yerbatero, donde el chamán. Nosotros no tenemos que ir allá. Tenemos que ir, lo tenemos aquí al frente de nosotros, presente a nuestro lado. Allí está Jesús, presto para atender eso, ¿sí? También nos enseña que la gracia, ¿sí?, era para los que Él quería tener misericordia, ¿sí? Acordémonos, eso por allá en el libro de Deuteronomio habla sobre esto, y Pablo, escribiendo a los Romanos 9:15, también evoca esas palabras que el Señor le decía a Moisés, ¿sí? Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Romanos 9:15, ¿cierto? De manera que no es solamente para el pueblo de Galilea, para los de Jerusalén, para Israel solamente hay. Si acaso hay una persona que está creyendo en Jesús, allá, esos es de los míos, ¿sí? Diría Jesús. Tú eres de los míos. Y Jesús te dice en esta mañana, tú eres de los míos, ¿sí? La búsqueda de Dios, ante cualquiera que sean nuestras circunstancias, ha de ser con seguridad, ¿cierto? Para hallar la ayuda en el momento oportuno. Amén. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a tener esa constancia, esa vehemencia, ¿sí? Esa denuedo con que se mostró esta mujer sirofenicia a pesar de las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Que no era de la misma raza, que no era de las mismas costumbres, no era ni siquiera de las mismas lenguas. Ya ella se hizo manifiesto a Jesús, llegó hasta Jesús en el momento oportuno, porque allí encontraba ella la salvación. Que Dios nos ayude en este día y en los días venideros a tener esto siempre bien presente. Amén. Dios les bendiga.